Ningún siervo puede servir a dos amos, dice el Señor Jesús, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Y añade, no podéis servir a Dios y al dinero. Es decir, todos nosotros somos siervos. Aunque nos creamos autónomos, nos creamos importantes, autosuficientes, que podemos muchas cosas, nuestra realidad es la que es. Y la que es que somos criaturas de Dios. Y como criaturas somos dependientes de Él. Y además estamos en el mundo, pues en un sistema de relaciones humanas y dependemos unos de otros. Los niños que nacen, pues dependen en todo de los adultos que los cuidan. Por eso la familia es querida por Dios para cuidarnos, para ayudarnos unos a otros. Pero además Dios instituyó la autoridad también que procede de Dios para que haya un gobierno, una cabeza en los pueblos y legítimamente pues haya una autoridad que ordene las cosas en el orden civil para bien de todos. Tiene que haber un orden. Y también la Iglesia, especialmente como esa institución donde Dios quiere que se ejerza la autoridad espiritual para el bien espiritual de sus miembros y la salvación de todos los hombres. Entonces, todo esto es ordenado y querido por Dios. Y dependemos unos de otros, nos necesitamos unos a otros, pero sobre todo necesitamos a Dios. Y dependemos de Él, queramos o no queramos. Y le tenemos que servir a Él. Lo que pasa es que podemos querer servirnos a nosotros mismos y que los demás nos sirvan, ¿verdad? Esto sí que al hombre le gusta esto, que le sirvan, que los demás estén a su servicio y no servir. Nuestra inclinación por el pecado original es el buscar nuestra satisfacción y no el buscar el bien de los demás. El hombre nace bastante incapacitado para el amor. Solo cuando conoce a Dios y el amor de Dios, el hombre encuentra su lugar y su descanso, porque estamos creados por el amor y para el amor. Pero la realidad es que el hombre vive fuera del amor hasta que no vive en Cristo, hasta que no conoce la gracia de Dios que lo transforma. Y así es como los hombres viven en este mundo, intentando navegar en medio de las circunstancias de la vida, sacando el mayor provecho, el mayor beneficio, el mayor disfrute, el mayor placer y sirviendo, trabajando, empleándose en favor de los demás lo menos posible. Y cuando la gente hace cosas que aparentemente son en beneficio de los demás, muchas veces es una forma también de buscar su propia satisfacción. Hoy en día, cuando, por ejemplo, España, que es un país que ha enviado muchísimos misioneros por todo el mundo a lo largo de su historia, pues la edad media de los misioneros españoles en este momento debe andar sobre los 75 años, imagino, no lo sé, por ahí estará. Prácticamente son pocos los que entregan su vida para una causa noble, como la más noble que pueda haber, que es llevar el Evangelio a los confines de la tierra, ¿verdad? Por todo el mundo. Pues bien, sí que hay una especie de causa sustitutiva, social, humanista, centrada en el hombre, que es la de las ONGs y los organismos de cooperación internacional. Y desde algunos lugares y medios de información se habla de estos como si fuesen iguales a los misioneros o los misioneros iguales a estos organismos de cooperación y desarrollo, ¿verdad? Y yo no digo que no sea verdad en el caso de que algunos misioneros sean más cooperantes que misioneros, que hayan dejado su servicio principal para dedicarse a cuestiones que podía hacer cualquier no creyente. Puede ser, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo pues sí que he conocido esta realidad de cerca y puedo dar testimonio de la diferencia. Y que no es lo mismo entregar tu vida para servir al Señor
y para, por amor a los hombres, llevar el Evangelio a donde sea, que participar de una estructura, de una organización que puede tener su burocracia, pero al final tiene sus contraprestaciones, ¿verdad? No solo económicas, sino que también en otro tipo de orden de cosas a nivel humano, social, de profesional. Y bueno, pues la gente tiene su vida, tiene su trabajo, pero tiene su vida y su disfrute, etcétera, para sí mismo, ¿no? E incluso ese trabajo puede ser también una forma de buscarse a sí mismo. Pues bien, claramente no se puede servir a dos señores. Y lo que hace el mundo, porque todos somos siervos, queramos o no, es servir a alguien. ¿Pero a quién? Y el Señor nos dice que no podemos servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es el Dios de este mundo, principalmente. En este mundo hay muchos falsos dioses. Pero el dinero es uno que se ve mucho, aparece mucho. Poderoso caballero, ¿verdad? Don Dinero. Y ese poderoso caballero arrastra y seduce a muchos hasta el punto de que se esfuerzan, trabajan, hacen lo que sea, legal o ilegalmente, con pequeñas o grandes trampas y fraudes, para conseguir lo que pretenden. Es decir, todos sus esfuerzos, deseos, dedicación, es para tener, para poseer, en teoría para, por medio del dinero, poder disfrutar de la vida. Pero en realidad están entregando su vida y su corazón al servicio de un falso Dios que paga muy mal. Porque el pequeño disfrute de un momento presente y fugaz no lo van a poder retener. Y todo lo que ganan con esfuerzo o de otros modos, eso lo van a tener que dejar. Nuestro Señor verdadero, único, válido, es Dios mismo, por quien existimos y para quién existimos. Y el sentido de nuestra vida está en conocerle y amarle y servirle a Él. Servirle a Él. Y si no estamos sirviendo a Dios, si nos estamos sirviendo a nosotros mismos o a cualquier otra cosa que no sea Dios, en la cual ponemos nuestro corazón, es verdad, en los ídolos, tan frecuente esto. Hay tantas personas que se entregan honestamente hacia una causa, pero tantas veces causas equivocadas. Hay quienes luchan por una ideología y se entregan, mientras que los que han promovido esas ideologías se aprovechan de esos incautos que trabajan para ellos para, farisaicamente, hipócritamente, subvertir los principios de esa ideología en beneficio particular tantas veces. Pues bien, tanta gente se dedica y sirve a tantas causas, pero todas falsas mientras no está el Señor en el centro. Y puede haber causas nobles, pero si no tiene una referencia última a Dios y a su reino, todo eso de poco servirá y todo eso en breve pasará. ¿Por qué? Pues porque cielo y tierra pasarán, dice el Señor. Entonces eso significa que no debemos trabajar en nuestra sociedad por el bien legítimo, en nuestra sociedad, desarrollando una profesión, sirviendo a los demás, buscando ayudar a los demás. No, claro que no, al contrario, sino que por amor a Dios y a nuestros hermanos, pero por amor a Dios en primer lugar, buscar el bien de los demás, allí donde estamos, donde el Señor nos ha colocado, allí por donde vamos pasando, desde nuestras responsabilidades, eso es lo que nos corresponde. Claro que sí. Porque todo lo que hemos recibido, si lo hemos recibido, es porque Dios lo ha permitido. O nos hemos adueñado de algo que no nos corresponde y lo estamos usando mal, o si Dios nos da unos dones, unas capacidades, vamos a prestar cuentas de qué habremos hecho con esos dones y con esas capacidades, con esos medios. El dinero también es un medio, no puede ser un fin. Luego también vamos a prestar cuentas de qué habremos hecho a lo largo de nuestra vida con el dinero, pero también con el tiempo, también con nuestras capacidades intelectuales, con todo lo que tenemos
en esta vida. Y en definitiva, hay dos formas de usar todos los dones. En definitiva, o es para Dios y en función de sus planes, o es para uno mismo o para otros fines que no son Dios y contra los caminos de Dios. En resumen, hay dos esquemas, dos sistemas, dos espíritus opuestos, contradictorios, enemigos, totalmente enemistados, en guerra, en oposición uno contra otro. El espíritu del mundo y el espíritu de Dios. El espíritu del mundo dice, disfruta, aprovecha, sé más, te lo mereces, descansa, viaja, conoce, experimenta, decide lo que tú decidas. Está bien, eres libre, puedes decidir lo que quieras, pero tienes que aparecer delante de los demás, que te vean, que has conseguido algo, pues para eso es, para que te vean, para que se conozca tu nombre, etcétera. Bueno, todo eso es el espíritu del mundo. Y en el espíritu del mundo, como eso es el fin, pues aunque no quede bien defraudar, aunque no quede bien si te pillan cometer pues chanchullos y toda clase de engaños para alcanzar esos fines, si no te pillan, mira, pues si avanzas en tus objetivos, pues mira, eso que ganas. Esto es lo que dice el espíritu del mundo. Y esto es lo que nos dice el Evangelio, como el Señor compara, ¿verdad? En esa parábola, como hay un administrador que derrochó los bienes que no le pertenecían, sino de su Señor, y al final pues había muchos que debían a su Señor porque él había hecho negocios injustos, quizás en su beneficio personal, pero en cualquier caso había derrochado lo que no era suyo. Es decir, había hecho chanchullos, ¿verdad? Estaba acostumbrado a ese sistema y había desviado esos bienes de su fin, de su uso normal, no había velado por los intereses de su señor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando ve que le van a despedir, él dice, bueno, pues como no quiero mendigar, como me cuesta ahora ponerme a trabajar a mi edad en otra cosa, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a reunir a todos los deudores de mi señor y les voy a decir que firmen una deuda distinta, inferior, para presentarme ante mi señor con unos resultados, unos cálculos distintos, que vea que no son tantas las deudas que todavía mantienen con él y me pueda perdonar un poco o quedar bien yo si me despide delante de aquellos, a ver si, como les he perdonado parte de la deuda, a ver si ahora son amigos míos y me tratan bien y me dan trabajo. Bien, este es el esquema del mundo, el espíritu del mundo. Sin embargo, el espíritu de Dios es espíritu de la verdad y espíritu de la justicia. Y para Dios todo es importante, hasta lo insignificante, incluso el dinero, que para Dios no es importante, porque Él es el dueño del oro y de la plata, si todo es suyo, ¿verdad? Lo llama el vil dinero, el Evangelio. Pues ese vil dinero que ha procedido pues de robos, de fraudes, de engaños, o de negocios más o menos lícitos o ilícitos, no sabemos, pero que al final todo ese dinero, después de pasar por tantas manos, ha llegado hasta nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con el vil dinero? ¿En qué lo vamos a emplear? Pues bien, de nuestra administración, porque esto es un bien que también se nos da para que lo administremos, aunque parezca que lo ganamos nosotros con nuestro esfuerzo, es también todo don de Dios en definitiva, pues de nuestra administración, de algo tan insignificante, tan poca cosa, tan despreciable a los ojos de Dios como es el dinero, tan manchado y sucio por todos los chanchullos de este mundo, ¿verdad? Y toda la locura de este mundo que va detrás del dinero, que como si fuese lo único importante. Muy bien, hasta en eso, hasta en la administración del dinero, Dios está observando qué hacemos. Igual que observaba a aquella viuda que tenía apenas una monedita y la entregó, todo lo que tenía para vivir, la entregó en el tesoro del templo. Es decir, lo dio en limosna para el mantenimiento del culto en el santuario de Dios. Y Jesucristo, observando aquello, se admiraba de esa mujer y lo que había hecho.
no se admiraba de los que tenían mucho dinero y parecía que daban mucho, sino de aquella que dando poco dio de lo que necesitaba, de lo que le hacía falta, ¿verdad? Es decir, Dios observa lo que hacemos y tiene en cuenta todas nuestras acciones y valora sobre todo nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A qué estamos apegados? ¿De qué dependemos como si fuese nuestro Dios? ¿O en quién confiamos? Si confiamos en nuestras riquezas, si confiamos en nuestros amigos conocidos que nos pueden ayudar llegado determinado momento, nuestras relaciones, o si confiamos en Dios y por eso obramos rectamente delante de Dios en todos nuestros asuntos, porque en todos está Dios, nada le es ajeno. También el uso del dinero, que está destinado, un medio destinado a un fin, está destinado a que podamos con él satisfacer nuestras necesidades de nuestra familia, en primer lugar, y ayudar a los que están en necesidad, y ayudar a las necesidades de la Iglesia. Porque en definitiva todo está ordenado en un orden de importancia hacia los fines mayores, más importantes. Y el fin más importante, el plan de Dios, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para ayudar a esto, a que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nosotros también deberíamos colaborar y podemos todos colaborar. ¿Cómo? Con nuestra vida de santidad, de justicia y honestidad delante de Dios, para dar testimonio de que tememos a Dios y buscamos sobre todo nuestra vida eterna. Y por tanto, quien nos vea puede entender que nosotros, respetando a Dios y valorando sobre todo los bienes importantes, actuando así en nuestra vida, puede entender quien nos ve así que no somos del mundo, ni actuamos como los del mundo. Y ser luz y sal para la tierra, para este mundo, ¿verdad? Y poder tocar sus conciencias. Pero si todos actuamos del mismo modo, como siguiendo el espíritu del mundo, pues unos a otros nos cubrimos en nuestra ceguera y guías ciegos que guían a otros ciegos, todos caeremos en el hoyo. Si lo importante es la salvación eterna, porque Dios quiere que todos se salven, pues también podemos colaborar con nuestra oración, con algo que tenemos, que es una capacidad espiritual que Dios nos ha dado. Y la oración, la intercesión es fundamental y se nos pedirá cuentas también de qué hacemos con nuestro tiempo y qué hacemos con nuestra capacidad de orar y de interceder. Si nuestro corazón, nuestros sentimientos están en función del deseo y la búsqueda de ese bien espiritual de nuestros hermanos y del nuestro propio, o estamos tranquilos, no queremos pensar en nada, ni nos preocupamos de nada, miramos nuestro ombligo y poco más. También, si Dios quiere que todos se salven, tal vez el Señor está esperando que nos preparemos para colaborar con Él, que nos formemos conociendo su palabra para poder anunciar la verdad a aquellos que la necesitan conocer, aquellos que a nuestro alrededor pueden tener dudas o en un momento de sufrimiento, de dolor, cuestionarse sobre su vida y nosotros poder estar preparados para darles un motivo de esperanza colocada en el lugar correcto, en Jesucristo, quien sostiene nuestra fe, alimenta nuestra esperanza y ha prometido una herencia, un reino a aquellos que esperan en Él. Si Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nosotros también con nuestros medios materiales podemos colaborar, contribuir para el sostenimiento de aquellos que se dedican íntegramente a la extensión del Evangelio, que están predicando el Evangelio donde se necesita. Pues bien, de tantas formas podemos demostrar a quién servimos si de verdad nos tomamos en serio la palabra de Dios y nosotros también ponemos en primer lugar como fin de nuestras vidas la vida eterna y no la vida aquí en este mundo. Es decir, si es cierto
que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿pero yo también quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? Para mí es el primer objetivo en mi vida, lo que mueve mi vida, o estoy desviado, muy desviado de ese objetivo, arrastrado y seducido por mis pasiones y por el espíritu del mundo, buscando lo que no adelanta. Pues bien, el Señor es muy claro. No podemos servir a dos amos, no podemos servir a Dios y al dinero. A alguien tenemos que servir, pero tenemos que escoger a quién vamos a servir. Y tenemos que escoger bien. Y el que es de fiar en lo poco, también en lo importante es de fiar, nos dice el Señor. El que no es honrado en lo poco, tampoco en lo importante es honrado. Si ni siquiera actuamos correctamente en el uso del vil dinero, en lo poco, tan poco como un medio dispuesto en la sociedad, pues para el intercambio de bienes, etcétera, ¿no? Y de servicios a través del dinero, pues ¿cómo se nos confiarán los bienes que valen la pena? ¿Cómo Dios, viendo que defraudamos y que no somos honestos, que somos apegados a ese bien tan vil como es el dinero, nos va a confiar los tesoros verdaderos de su reino? Si ni siquiera damos limosna, sino que cerramos nuestro corazón y nuestra mano para no ayudar a quien puede necesitarlo a nuestro lado, ¿cómo vamos a esperar que tengan misericordia con nosotros cuando la necesitemos? Porque todos somos necesitados de misericordia, no se nos olvide. Y cuando nos presentemos desnudos en el juicio particular, inmediatamente después de nuestra muerte delante de Dios, ¿qué diremos? ¿En qué nos apoyaremos? ¿En qué confiaremos en ese momento? ¿Qué argumentos pondremos ahí delante de Dios para que nuestra vida se presente como valiosa? ¿Qué llevamos ahí? Para que Él diga, sí, esto vale, esto tiene peso, esto lo puedes conservar y que pueda crecer, y ahora te entrego más todavía, porque has sido fiel en lo poco, ahora te entrego lo mucho. ¿Qué podremos entregar ahí? Pero si al contrario hemos sido injustos, no hemos sido fieles en la administración de los dones que se nos han encomendado en esta vida, los hemos usado para nosotros mismos, los hemos despilfarrado, los hemos usado mal, hemos actuado de forma loca, necia, despilfarrando tantos bienes, tantas oportunidades, el amor de Dios que se nos ha entregado sin merecimiento por nuestra parte. ¡Qué gratitud hemos mostrado al Señor! ¡Qué deseo de servirle y de que sea conocido por todos los hombres! ¿Cómo podremos presentarnos ante Él si nuestra vida ha estado así? ¿Qué llevaremos en ese momento? ¿Qué nos justificará? Pues la sangre de Cristo es la única que nos puede justificar, es por su gracia, es por su amor. Pero quien vive de espaldas al Señor, quien ha pisoteado su sangre despreciando la misericordia de Dios, quien ha vivido insolente creyendo en su presunción que no necesitaba de ningún Salvador y tampoco quería servir a un Señor por encima de él, ¿cómo se presentará ante el Señor de vivos y de muertos? Porque es terrible caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Terrible, ciertamente, para la criatura que no es nada, casi nada, y mucho más terrible para la criatura que se cree algo, porque delante del Dios Santo, nosotros, pecadores, ¿cómo podremos mantener la mirada? Pues solo quien conoce el secreto del amor, quien ha recibido el amor de Dios y le sirve de todo corazón, quien ha usado todas las cosas en su vida para un fin valioso, que perdura, podrá con confianza decir: yo no merezco nada, Señor, pero tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, tú sabes que tu gracia no ha sido estéril en mi vida.
Tú sabes que yo he querido servirte. Habré fallado, pero este ha sido mi deseo. No habré sabido hacerlo muy bien, pero tu Espíritu Santo ha dado testimonio dentro de mí de tu amor y de que yo soy tu hijo y he querido vivir como hijo tuyo. San Pablo nos dice que oremos por los constituidos en autoridad, es decir, todas las cosas en el mundo, en la sociedad humana, son importantes para Dios, pero todo subordinado al fin superior. Que oremos por los reyes y por todos los que están en el mando, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Esto es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, buscar la tranquilidad, el orden en la sociedad, buscar estar a bien unos con otros, llevar una vida ordenada y orar para que también en la sociedad pues haya leyes pacíficas, leyes que cohesionen la sociedad, que haya un orden sano, correcto, para que podamos conocer a Dios, para que no se nos prohíba, no se nos limite nuestro derecho y obligación natural y espiritual de buscar y servir a Dios sobre todas las cosas. Por eso debemos defender el derecho de servir al Señor también públicamente en la sociedad y orar por ello, para que todo esté en orden del fin superior, que es la salvación de los hombres. Pero si se prohíbe que Dios sea conocido o predicado, si se prohíbe que el Evangelio sea proclamado públicamente, porque se impone una ideología impía en la sociedad, entonces este es un mal muy grave. Entonces nosotros tenemos que servir primero a Dios y no al mundo, y tenemos que ser fieles al Señor y no obedecer a los hombres. Así que Dios nos ha confiado una serie de dones. Espera que estos los multipliquemos, no que los derrochemos. Que le demos gloria actuando honestamente en todos los órdenes, pero sobre todo amándole a Él y sirviéndole con toda nuestra capacidad para que Él sea conocido y amado y servido, porque ahí está nuestro bien en esta vida y de esa forma podremos alcanzar la vida eterna. Así sea.